Nos pidieron a Pablo, a Ramiro y a mí que preparáramos una presentación sobre estadísticas educativas. Y mientras pensábamos en cómo organizarla, nos acordamos la charla que no pudimos tener con Narda, fuimos a la cocina y entonces estábamos buscándole la vuelta al título y se nos ocurrió que podía ser algo así. Se nos ocurrió que la presentación podía hacer referencia a los distintos menúes que hay sobre estadísticas educativas y entonces podríamos hablar de la mesa está servida, justamente para hablar de las distintas fuentes de datos de estadística educativa que están publicados, con un particular énfasis en aquellas que tienen que ver con lo que se produce fuera del INET, en otras instancias del Ministerio de Educación o en otros organismos oficiales. Ahí está la mesa. Muchachos, ¿vieron el mail? Nos están pidiendo que hagamos un informe sobre los estudiantes secundarios para saber cuántos estaban incluidos y cómo les había ido en sus resultados de las pruebas de matemática. Ajá, pero eso es un montón, ¿y qué hacemos? Bueno, vamos despacio, creo que podemos encontrar algunas respuestas que nos podrían servir. Pero eso no está en el INEP, no con lo que nosotros produjimos. Y no, deberíamos ir a buscar al resto del sistema educativo estadístico. Bueno, visto así, podemos pensar entonces en los diferentes menúes que hay sobre las estadísticas educativas y entonces podemos repasar que existen. Los registros administrativos es toda esa información derivada de la actividad cotidiana que tienen todos los establecimientos educativos. Podríamos incluir también los relevamientos sociodemográficos, esos operativos que se producen en el marco del sistema estadístico nacional y que tienen una periodicidad definida. Y además están los estudios especiales, esas investigaciones que tratan de temas específicos o de poblaciones específicas y que son eventuales, es decir, no se dan con un tiempo regular. Bueno, al primer menú lo hemos dado en llamar el pan de cada día, ya que los registros administrativos nos permiten responder a la gran mayoría de los pedidos de información que tiene el INET. En primer lugar, podríamos encontrar el relevamiento anual, que todos los años el Ministerio de Educación releva información derivada de la actividad cotidiana de los establecimientos educativos. Por otro lado, tenemos a nuestro querido Registro Federal de Instituciones del ETP, que contiene todas las características de las instituciones técnicas del país y contiene la matrícula y la oferta, con todos los planes de estudios que están brindando. Y por último, tenemos el Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones, que tenemos en nuestra web del Catálogo Nacional toda la oferta que tiene el universo de la educación técnica que contiene el Registro Federal. Bien, y hablando de los registros, de los relevamientos sociodemográficos, podemos hacer la analogía con platos nutritivos, porque estos comprenden a toda la población, no solo la que está escolarizada, también la que está fuera, y vinculan por eso la información educativa con otros aspectos sociales y demográficos. Entre estos se encuentra el censo de población y la encuesta permanente de hogares. Para decir poco y general del censo de población, podemos decir que se hace cada 10 años, que incluye a todos los habitantes del país, y no solamente hay información educacional, sino también sobre las viviendas, información familiar, laboral y migratoria. Y por otro lado, la encuesta permanente de hogares es una encuesta continua que se aplica todos los años, durante todo el año, y a través de esa encuesta tenemos información muy adecuada para conocer las características laborales y la distribución de ingresos de la población. Y por último punto, para agregarle a esta mesa,
tenemos el catering surtido. Acá podemos encontrar los estudios especiales que brindan información específica sobre la población, tanto la escolarizada como la no escolarizada, y plantean relaciones que no están disponibles en los registros continuos o las fuentes periódicas. Acá encontramos informes sobre educación, estadísticas educativas en general, información con periodicidad no definida o eventual, que pueden ser sobre infraestructura, docentes o evaluaciones educativas. Y por otro lado tenemos las que están referidas a la educación técnica profesional en sí, que son los estudios especiales, como puede ser el seguimiento de egresados, autoevaluación institucional, investigaciones estadísticas producidas en el marco del FONIETP también. En esta oportunidad, para hablar del pan de cada día, nos vamos a referir al relevamiento anual. El Ministerio de Educación todos los años realiza este relevamiento con información al 30 de abril de todos los años. Comprende a todos los establecimientos educativos de gestión estatal y de gestión privada, de todos los niveles y modalidades. Yendo un poquito a los orígenes, se creó en el año 1999 dentro de la Red Federal de Información Educativa para sintetizar estadística educativa con sentido federal. A partir del 2011 se realizó los últimos cambios. Se incluyó una modalidad de carga web desde las escuelas, y además los anuarios estadísticos anualmente se puede realizar a través de bases usuarias para compartir. Los principales resultados que brinda son los indicadores de eficiencia, promoción, repitencia, abandono y egreso. Y con toda esta información creo que tenemos para poder resolver el primer punto que tenemos como pedido, que es el de los estudiantes matriculados en el nivel secundario. No sé ustedes qué opinan. Sí, está bien, me parece que sirve. También teníamos los platos nutritivos, el censo de población y la EPH. Son fuentes que son producidas por el INDEC como parte del Sistema Estadístico Nacional dentro del marco de la Ley Nacional de Estadística, la 17622. Si tenemos que hablar de sus orígenes, el censo se remonta al siglo XIX, hay dos censos en 1869 y 1895, y después se fueron haciendo durante todo el siglo XX y los primeros años del XXI. La EPH, por su parte, se viene relevando desde 1974. Tanto censo como encuesta de hogares tienen su propia periodicidad que está definida. En el caso del censo es una periodicidad decenal en los años terminados en 0, mientras que la encuesta permanente de hogares es una encuesta que se releva todos los años, y más aún, durante todo el año. Los últimos cambios que tuvieron estas fuentes, por el lado del censo, hubo un relevamiento en 2010, fue el último censo producido, donde se incorporó mucha tecnología y además se incorporaron temas más sensibles sobre poblaciones vulnerables. Mientras que la encuesta permanente de hogares desde el 2003 tuvo un rediseño metodológico por el cual pasó a ser una encuesta continua. Esto es, una encuesta que se hace todos los meses, durante todo el año, y por eso es posible, acumulando muestra, hacer reportes trimestrales. Todas estas fuentes, el censo, la encuesta permanente de hogares, nos dan información sobre el nivel educativo de la población, entonces nos permiten acceder a toda la población que, por más que no esté escolarizada actualmente, alguna vez lo estuvo, y es muy importante saber cuál es el máximo nivel educativo que alcanzó y cómo eso acompaña su inserción laboral y sus distintas oportunidades económicas. También podríamos decir que la información que nos brindan estas dos fuentes sobre el tema de ETP sería no tan adecuada como necesitamos, sobre todo porque después del censo de 1980 y a partir de 1999, en el caso de la EPH, dejaron de hacer la distinción entre la modalidad de secundaria de ETP y el resto del secundario. También
la información sobre formación profesional la tuvimos alguna vez a través de los módulos de educación de la encuesta permanente de hogares que se hicieron hasta el 98. Con esta información podríamos acercarnos a esa población de jóvenes de 12 a 17 años, la podemos tener del censo del 2010, o bien a través de las estimaciones y proyecciones de población, la podemos tener actualizada al presente. Así que por acá algo nos va a servir. Está bien, me parece bien. Bueno, mira, yo les cuento lo que conseguí acá en el catering surtido. Podemos decir que por un lado, dentro de las estadísticas en educación, tenemos los censos de infraestructura y docentes, que los elabora y son planteados por el Ministerio de Educación para todos los establecimientos del país. Esta información tiene origen en el año 1994 y se aplicó el Censo Nacional Docentes y el de establecimientos educativos a todo el país, y esta información fue la línea de base para enmarcar lo que contó Ramiro anteriormente, el relevamiento anual. El problema que tenemos con esta información es que no se releva de una manera regular. Los censos docentes se aplicaron, el primero, como les dije anteriormente, en el año 1994, el segundo en el 2004 y el tercero en el 2014. Podemos decir que tiene una periodicidad de 10 años. Mientras que el de infraestructura se aplicó solamente para 1994 y 2014. Pero el problema es que los resultados no son buenos, o sea, la información disponible no detalla la educación técnica profesional del resto de las modalidades, y en el caso del último Censo Nacional de Infraestructura, los informes disponibles son muy breves. Tenemos mayor información sobre el Censo Nacional Docente. Yo creo que esta información nos serviría si analizaríamos las escuelas. Para los alumnos, me parece que no va. Y como segundo plato dentro del catering surtido, tenemos los operativos de evaluación que se han implementado con frecuencia en los últimos años en los niveles primario y secundario. Los operativos de evaluación tienen una información que se publica, digamos, en base de datos o en sistemas de consulta. Y lo que encontramos acá es el operativo de evaluación que se llevó a cabo en el año 2013, que es el ONE, Operativo Nacional de Evaluación, y los últimos 3 operativos que se llamaron Aprender, el del año 2016, 2017 y 2018. La información que encontramos en estos 4 operativos es bastante dispar, ya que solo se encuentra información de contexto para los microdatos de Aprender. Y los aportes para la ETP no son grandes, al menos en la información publicada, porque no se aplicaron pruebas específicas para el año 2016 y 2017 para los secundarios técnicos. Y la distinción de la modalidad no es pública, aunque creo que por ahí, relacionándonos o teniendo contacto con algún departamento dentro del Ministerio de Educación que realizó las pruebas de Aprender, podemos obtener los datos. Algo del 2016 habíamos conseguido, ¿no? Sí, algo conseguimos una vez. Así que yo pienso que esta información sirve para lo que tenemos que hacer. ¿A ustedes qué les parece? Sí. Está bueno. Lo que habría que ver si podemos después es hacer una comparación de cómo le fue a los estudiantes de ETP y al conjunto de los estudiantes de secundario en matemática, ¿no? Eso sería interesante de ver, pero quedará para otro video. Y me parece que tienen bastante información ahora. Esto sería todo por esta vez. Si podemos, seguimos con 2 videos más. Y si se quedaron con hambre, les dejamos un sanguchazo creativo. Ahí tienen un link para consultar. Y de cualquier manera, sea virtual o presencial, que esperamos que sea muy pronto, nos vamos a volver a ver. Así que, chao, hasta luego. Chao, hasta luego.